hijos de Dios que lo damos a conocer a Él. Nos dio el ejemplo, Jesús nos dio el ejemplo. Usted y yo no tenemos excusa delante de Dios, mis amados, el no poder ser transformados, el no sufrir una transformación radical en nuestra identidad, el poder nosotros vivir aquí en esta tierra según el diseño de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos dejó un ejemplo a seguir. Si nosotros aún seguimos viviendo como vivíamos antes, si tenemos todavía ese mismo estilo de vida, si tenemos todavía la misma manera de hablar, si tenemos todavía la misma manera de comportarnos y si todavía seguimos guardando resentimiento en nuestro corazón, falta de perdón, donde en lugar de bendecir a nuestros enemigos los maldecimos y en lugar de amarlos los aborrecemos y si en lugar de hablar bien de ellos hablamos mal de ellos, usted y yo no estamos mostrando a Dios. Eso quiere decir que el amor de Dios no está en nosotros. Quiere decir que el amor de Dios no está en nosotros. Eso quiere decir que aún no hemos nacido de nuevo y que es necesario nacer de nuevo para poder vivir el reino de Dios. No hay forma de vivir el reino de Dios aquí en la tierra si todavía seguimos arraigados a este mundo y viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa, que es la que nos hace vivir como vive todo el mundo. Hay que tomar decisiones radicales que nos llevan a una transformación radical para vivir en una verdadera identidad como hijos de Dios y no simplemente como evangélicos cristianos del común y corriente que no hacemos absolutamente nada para mostrar a Dios y para darle gloria al Padre Celestial a través del fruto de justicia que la gente puede ver en nosotros. Jesús nos dio un ejemplo glorioso y muchos ejemplos. ¿Qué pasó con Jesús? A Jesús lo rechazó su propio pueblo. Su propio pueblo lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a los de su propio pueblo. Esto lo dice Juan 1:11. Juan 1:11 dice que vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué tremendo es esto. Qué tan poderoso, mis amados, porque Él se mantuvo firme en la asignación que el Padre Celestial le entregó. Jesús, aunque fue rechazado por el mismo pueblo, aunque el pueblo lo rechazó, hubo algunos que lo recibieron, hubo algunos que creyeron en Él y recibieron el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que, ¿qué pasa cuando somos rechazados? Pasa algo muy poderoso porque el rechazo es como un puente que nos ayuda a nosotros a cruzar al otro lado. El rechazo es como algo que nos ayuda a nosotros a ser formados en la perseverancia. En el rechazo es que usted y yo somos formados en la perseverancia. Entre más rechazados somos y somos más perseverantes en el rechazo, es cuando nosotros más nos parecemos a Jesús. Desarrollamos perseverancia, consistencia, resistencia, resiliencia. Y ahí es donde podemos nosotros avanzar, que ya no hay absolutamente nada, nada que nos detenga a nosotros, ni el rechazo de nadie nos puede detener a nosotros, poder vivir y avanzar, porque Jesús también fue rechazado. Y eso quiere decir que si nos están rechazando, quiere decir que nos estamos pareciendo mucho a Jesús. Entre más nos rechazan y entre usted y yo más resistentes somos y entre más resilientes somos y entre más persistentes somos para seguir avanzando al cumplimiento del llamado de Dios, más nos parecemos al Señor. Los líderes religiosos se burlaron de Jesús, trataron de ponerle una trampa a Jesús. Juan 8:6 dice que intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en polvo. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Aleluya. Él no se puso a pelear allí con la gente, aunque le tendieron una trampa. Él no tenía que demostrarle nada a nadie. Él no tenía que buscar la manera de que congraciarse con el sistema religioso para encajar. Él a eso vino, a confrontar a ese sistema religioso. Él vino para eso
Pero como ellos lo rechazaron y siempre estaban buscándole trampa, Jesús siempre, siempre tenía una palabra certera en su boca para confrontar a todos sus enemigos. Eran sus enemigos, pero Jesús siempre tenía una palabra que los iba a confrontar y que le iba a dar la gloria al Padre. Amado, su propia familia se avergonzó de él, su propia familia, cuando intentaron que él dejara de predicar. Marcos 3:21. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Mire, mis amados, ¿qué necesidad tenemos usted y yo de estar peleando con la gente? Odiando a la gente que aún no se le ha revelado el reino de Dios. Qué tremendo, porque aún la misma familia se le opuso. La misma familia se avergonzó de él. La misma familia. Dice que cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Esto está en Marcos capítulo 3, versículo 21. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. Usted y yo no tenemos que ponernos a contender con la gente, mis amados, porque Jesús tampoco lo hizo. Jesús lo que hizo fue mostrar el reino, enseñar el reino, predicar el reino de Dios. Él no tenía que ponerse a demostrarle a nadie quién era él. Él era el Hijo de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios y lo que tenemos que hacer es eso. Mostrar simplemente que somos hijos de Dios. Usted y yo no nos podemos a contender con la gente, ni a pelear con la gente, ni a odiar a la gente, ni echarnos a la gente encima simplemente porque ellos no creen en el llamado. Si creen en nuestro llamado, gloria a Dios, y si no creen en él, también gloria a Dios, porque tenemos bien en clara nuestra identidad en Cristo Jesús y sabemos que él fue el que nos llamó. Y vamos a hacer lo que él nos ha llamado a hacer. No nos vamos a poner a pelear con la gente. Al contrario, tenemos que amarlos porque ellos están ignorantes en la verdad. Tenemos que bendecirlos, mis amados, porque ellos están caminando en una ceguera espiritual que no les permite ver a ellos la verdad. Entonces, no nos ponemos a contender con los enemigos, porque usted y yo no tenemos enemigos, pero son ellos los que los ven como enemigos, porque usted y yo no tenemos enemigos. Los hijos de Dios no tenemos enemigos. Que eso nos quede bien claro. Los hijos de Dios no tenemos enemigos, pero ellos nos ven a nosotros como enemigos. Y tenemos que entender que nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha no es contra alguien que se levanta contra nosotros para perseguirnos o que nos rechaza o que nos calumnia o que murmura de nosotros o que se levanta para calumniarnos y tirar nuestro testimonio al piso. Nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra los principados y las potestades que influencian a través de ellos para hacer daño. Entonces usted y yo no vamos a poner la mirada en las personas, usted y yo nos tenemos que enfocar es en la influencia, quién les gobierna realmente. ¿Por qué? Porque alguien que está gobernado por el Espíritu Santo de Dios no tiene enemigos, ni mira a alguien como enemigo. Somos instrumentos de Dios aquí en esta tierra para reconciliar aún a nuestros enemigos con Dios. Entonces es importante que entendamos cuál es el plan de Dios para nosotros aquí, en este planeta Tierra. Que no nos ponemos a contender con la gente, que nos aman, que no nos aman, porque por el contrario, no les vamos a pagar a ellos de la misma manera como ellos nos hacen a nosotros, sino que vamos a hacer lo bueno para ellos, pasando por encima de lo malo que nos hayan hecho. ¿Qué pasó con los amigos de Jesús? Lo abandonaron en el momento más difícil. En el momento más difícil lo abandonaron. Dice Marcos 14:50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Esto es tremendo.
tremendo. Encontramos en Marcos 15, 12, algo tan tremendo porque toda esta ciudad a la que Jesús había llegado, y cuando él entra a esta ciudad, todos comienzan a gritar, Hosana, 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 y gritaban, él llegó al pueblo, o sea, gritaban, Hosana, Hosana, Hosana. Pero esos mismos que gritaban Hosana, 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 eran los mismos que después estaban gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿No les parece a ustedes esto algo muy controversial? Los mismos a quien él alimentó, los mismos por los que él oró, los mismos a quien él sanó, los mismos a quien él libertó, los mismos a quien él levantó de su lecho, les hizo ver, les dio oídos, los hizo hablar, hizo tantas cosas tan maravillosas por ellos, y los mismos que un día recibieron el bien de él, luego le pagaron con mal, diciendo a Pilato, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Marcos 15, 12. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman el rey de los judíos? Crucifíquenlo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte, crucifícalo. Había muchos enemigos, mucha gente que no lo amaba, que lo aborrecía. Y aún así, él dijo a sus discípulos, oren por sus enemigos. Y cuando él dijo, oren por sus enemigos, él sabía lo que él estaba hablando. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oren por sus enemigos, él la tenía bien clara lo que les estaba diciendo. Él sabía lo que les estaba diciendo. Oren por sus enemigos. Y Jesús nos dio un ejemplo perfecto, el perfecto de cómo orar por nuestros enemigos. Y sabe, cuando estaba en la cruz. Cuando él estaba en la cruz, en medio de su propia agonía, cuando él le gritó al Padre, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús oraba al Padre por todos aquellos que habían dicho crucifíquenlo. Jesús oraba por todos aquellos, le estaba orando al Padre, por todos aquellos que habían pedido su destrucción. O sea, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Por eso le digo al Padre, Él no sabe lo que están haciendo. Padre, ellos no saben lo que hacen. Y Él no le dijo al Padre, Padre, destrúyelos, Padre, acaba con ellos, Padre, desaparécelos, sácalos del mapa, Señor. Mira cuánto daño me hicieron, cuánto daño todavía me siguen haciendo. No, 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 no. Padre, ten misericordia, le dijo él. Perdónalos. Eso fue lo que le dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Jesús oraba al Padre Celestial sobre las personas que le hacían daño, mis amados. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, verdad? Orar por alguien que nos ha hecho tanto daño. ¿Sabe cuándo nosotros podemos hacer eso? Orar por alguien que nos ha hecho tanto daño. Cuando se nos ha revelado el amor del Padre. Cuando se nos ha revelado la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Cuando se nos ha revelado lo que Él hizo en ese madero. Ahí es donde usted y yo comenzamos a caminar en lo que Jesús hizo. Porque Él es el diseño para nosotros. Jesús oraba al Padre sobre todas las personas que le habían hecho daño. Él no pidió, destrúyelos, destrúyelos, Señor. No, no, no. Él oró para que fueran perdonados. Él no oró por venganza. Él no, Padre, desaparécelos, manda juicio sobre ellos. No. Oró para que fueran perdonados. Jesús tuvo compasión, mis amados, de las personas engañadas.
Jesús tuvo compasión de aquellas personas que pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero que realmente lo que estaban haciendo era lo que los iba a llevar a ellos a una muerte eterna. Lo rechazaron, no creyeron en él. Entonces, aquella gente no tenía ni idea de lo que realmente estaban haciendo, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, no tenía ni idea de lo equivocados que estaban. Y en este tiempo usted y yo conocemos la verdad. Usted y yo conocemos la verdad. No podemos nosotros excusarnos delante de nuestro Padre diciendo no lo hago o no lo puedo hacer, pues porque no sé cómo, ni la manera, ni el por qué lo tengo que hacer. Pues es que la palabra de Dios es clara y nos enseña que debemos hacer las mismas obras que hizo nuestro Señor Jesús cuando anduvo por este mundo, porque para eso el Padre Celestial lo trajo, para darnos a nosotros el ejemplo a través de Él, para enseñarnos por medio de Él. Y los enemigos por los que oramos nosotros, y que debemos hacerlo siempre y bendecirlos, es porque podemos entender que quizás ellos nos odian y nos aborrecen. Por lo mismo, porque Satanás es el que les tiene el entendimiento entenebrecido. Porque hay personas que te odian y tú no sabes por qué te odian. Y pensamos que es la persona la que nos odia, pero no es la persona, es el espíritu que está dentro de ellos. Tienen el entendimiento entenebrecido. Los enemigos por los que oramos nos hieren desde su propio dolor. Nos hieren quizás porque están amargados. Nos hieren porque están confundidos, porque están engañados, porque tienen su entendimiento entenebrecido. El apóstol Pablo lo dijo a la iglesia de Corinto: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. O sea que usted y yo no nos podemos poner a pelear con una persona que es incrédula. Usted y yo no nos podemos poner a pelear con alguien que no ha conocido la verdad. Usted y yo no nos podemos poner a pelear con alguien que aún no se le ha revelado Cristo. Y tenemos que orar por ellos. Sea quien sea, independientemente de la posición religiosa en la que se encuentre. Hay que orar por ellos. Dijo el apóstol Pablo: son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Cuando usted y yo entendemos que es Satanás quien tiene a la gente cegada, quien es el Dios de este mundo, el que ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Estoy hablando de enemigos que tenemos dentro y fuera de la iglesia, enemigos, vecinos, aún en la misma familia, gente dentro de la misma iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Hay gente que está cegada. El enemigo les tiene el entendimiento entenebrecido y no pueden conocer la verdad, no pueden conocer la luz del evangelio porque son incrédulos. Sus actitudes podrían haber sido moldeadas por heridas pasadas. Personas que quizás fueron maltratadas por un papá, por una mamá, por un esposo, por un maestro en la escuela. Personas que ya quizás de grandes fueron heridas y maltratadas por un líder espiritual, por un jefe en su trabajo. Y se formó heridas del pasado en sus corazones y nunca fueron sanadas. Y eso hace que odien a los hijos de Dios. Y ellos ni mismos entienden el por qué. Entonces usted y yo tenemos que orar por ellos para que la luz de Cristo les ilumine, para que la luz de Cristo les resplandezca. Sus acciones también pueden ser manipuladas por la influencia de sus enemigos. Personas que nos odian y nos aborrecen porque alguien les contaminó su corazón. Personas que odian a otra porque alguien les habló mal de esa persona.
Y usted y yo no tenemos por qué pagarles a ellos de la misma manera como nos pagan a nosotros. Tenemos que bendecirlos, tenemos que amarlos. ¿Por qué? Pues porque es un mandato del Señor. Hay personas que no tienen carácter, hay gente que es inmadura y viene otra y le habla mal de alguien, inmediatamente se hace aliada de la otra persona y ya no es una y no dos, o quizás tres, o quizás 10, o quizás 20, quizás 100, y llegan a contaminar a una gran multitud de gente y hacen que toda la gente les odie y les aborrezca. Y es por causa de la influencia que tienen adentro, porque hay una influencia terrible. Alguien influenció sobre ellos. Se dejaron influenciar, se dejaron contaminar. Y usted y yo tenemos que tener misericordia de esas personas, porque alguien que no tiene carácter es como una ola del mar, que es llevada de allá para acá, como un elevador espiritual, que sube y baja, que sube y baja. No hay fe, son incrédulos. Entonces tenemos que tener misericordia de todos ellos. Nada de esto es una excusa, mis amados, para que usted y yo no oremos por aquellas personas. Aunque nos hayan hecho daño, aunque no importa las cosas que hayan hecho en contra de nosotros, igual los tenemos que amar y tenemos que bendecirlos y tenemos que orar por ellos. Porque a la gente hace las cosas y justifican con sus propias razones, ellos tienen argumentos para justificar sus acciones. ¿Y quién somos usted y yo para juzgarlos? Eso que lo juzgue Dios. Él es el único que lo va a juzgar. Él es el único que tiene el derecho para hacer eso. Que juzgue Jesús las actitudes, las acciones de cada persona. Nuestro deber es obedecer a su palabra, lo que Él nos está mandando a hacer. Porque la gente hace todo lo que hace por sus propias razones. Siempre se van a estar justificando porque me hizo esto, porque me hizo aquello, porque dijo esto, porque dijo lo otro. Pues tú y yo tenemos que entender, mis amados, que nuestra lucha no es contra la gente, sino contra los espíritus que los tienen influenciados a ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Orar por ellos. Los vamos a amar y los vamos a bendecir. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos orar por una persona y Dios le puede alumbrar los ojos de su entendimiento para que esa persona conozca la verdad. Para que esa persona conozca la verdad. Cuando los enemigos se ponen en contra de nosotros, les falta entendimiento. Cuando la gente se levanta en contra de nosotros es porque aún no les ha sido iluminado el entendimiento. Y usted y yo tenemos que orar por ellos para que Dios les ilumine el entendimiento y para que ellos conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando podemos entender que hay esa gente que creen que son nuestros enemigos, todo lo que ellos hacen, lo hacen es porque reaccionan a la naturaleza pecaminosa que les gobierna, porque están reaccionando según la carne y no según el espíritu. Ellos no entienden las cosas del espíritu, por eso siempre reaccionan conforme a la carne. Y podemos orar para que Dios abra sus corazones con entendimiento, para que aprendan de sus errores y crezcan en sabiduría. Usted y yo podemos hacerle mucho bien a todos aquellos que nos juzgan. Usted y yo podemos hacerle mucho bien a todos aquellos que nos señalan. Usted y yo podemos hacerle mucho bien a todos aquellos que nos persiguen. Usted y yo podemos hacerle mucho bien a todos aquellos que se han levantado en contra de nosotros para tratar de dañar nuestra imagen, nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que no son ellos, sino los espíritus que los influencian, y que aparte de eso tienen el entendimiento entenebrecido, que aún no se les ha iluminado el entendimiento, usted y yo tenemos que ser compasivos como lo hizo Jesús, que fue compasivo con todos aquellos que se levantaron en contra de él para matarlo, para hacerle todo lo que le hicieron. Es necesario que oremos por nuestros enemigos para que se arrepientan. Es necesario que usted y yo oremos por nuestros enemigos para que se arrepientan. ¿Escucharon? Segunda de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aleluya. Amados, cuando usted y yo entendemos que nuestra lucha no es con la gente, que nuestros enemigos no es la gente que nos rodea, sino los espíritus que los
controla, que los gobierna, que son todas aquellas situaciones que ellos guardan en su corazón, todo lo que tienen en su mente, todo lo que no les permite a ellos ver lo espiritual, porque no tienen luz en su entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Oramos. Y si tenemos la oportunidad de corregirlo, lo vamos a hacer con mansedumbre. Lo vamos a hacer con mansedumbre, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por si quizás Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros no sabemos si alguna de esas personas que tanto nos aborrecen, mis amados, pueda llegar a ser un gran evangelista, un gran maestro de la palabra de Dios, alguien apasionado por ir a rescatar a los que están perdidos, alguien que está dispuesto a enseñar la palabra de Dios con amor, con pasión y con denuedo, la verdad que transforma. Aleluya. Así que cuando entendemos que es Dios el que ablanda los corazones para que se arrepientan, cuando usted y yo oramos para que nuestros enemigos se arrepientan, sabemos que estamos orando de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Él está dispuesto a hacer que ellos se arrepientan. Amén. Así que damos gracias al Señor a esta hora, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Papá a esta hora por todo lo que nos permite conocer y aprender y poner por obra, porque para este tiempo fue que el Señor nos hizo nacer, nos llamó para este tiempo, para que podamos ir a rescatar a todos aquellos que están caminando en tanta tiniebla, para que podamos ser luz en medio de tanta maldad que hay dentro y fuera del pueblo de Dios. Que podamos ir a llevar libertad a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, a poder ir a rescatar a todos aquellos que están caminando por caminos de muerte y de autodestrucción, que los podamos llevar al camino que Dios trazó delante de nosotros, que es Jesucristo, para salvación y vida eterna. Oremos por nuestros enemigos, amémoslos y bendigámoslos. El Señor dijo que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, amarlos y orar por ellos. Así que vamos a caminar en acción intencional. Vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a bendecirlos y vamos a orar por ellos para que Dios toque sus corazones, se arrepientan y se puedan reconciliar con el Señor y puedan entrar al camino de la vida eterna. Amén. Aleluya.